Ya, ahora. Entonces le decía a alumnos, así como nosotros podemos obtener resultados, ¿no?, mediante números con fórmulas, Excel también nos permite a nosotros, alumnos, mostrar un resultado, pero ya en forma gráfica, ¿no? En forma gráfica. O sea, Excel nos permite crear gráficos. Miren, dice, en Microsoft Excel resulta muy fácil crear gráficos de aspecto profesional. Solo con seleccionar un tipo, ¿no?, un diseño o un estilo de gráfico. Y obtenemos resultados profesionales inmediatos cada vez que nosotros deseamos crear un gráfico. Para hacerlo más sencillo, también pueden guardar sus gráficos favoritos como una plantilla que ustedes pueden aplicar cuando creen un nuevo gráfico. Tenemos, por ejemplo, aquí, alumnos, en la parte de teoría seguimos viendo los elementos que van a conformar el gráfico. Miren, un gráfico tiene varios elementos. Tenemos dos ejes, ¿no?, dos ejes. El eje vertical, ¿no?, y el eje horizontal. Eje vertical y el eje horizontal. Tenemos los títulos del gráfico. Títulos, no solamente el título del gráfico, sino también el título de los dos ejes, tanto vertical como horizontal, ¿no? O sea, como nosotros llamamos el eje X y el eje Y. ¿Entendemos? También podemos encontrar aquí las etiquetas de datos, ¿no?, las leyendas también, que es importante dentro de un gráfico. Entonces, todos estos elementos, las líneas de cuadrícula, que son esas líneas que se usan en forma horizontal. Y aquí podemos ver un gráfico, ¿no? ¿Qué se hace para crear un gráfico, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a utilizar para crear un gráfico, ¿no? Ahí está indicándonos cuáles son los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, ¿no?, para poder crear un gráfico. Así es. Luego vamos a ver el primer tipo de gráficos, ¿no? Los gráficos tipo columna. Tipo columna. Los gráficos tipo columnas. Ahí vemos los gráficos tipos columnas. Miren. Ahí podemos ver. ¿Por qué se le llaman tipo columnas? Porque se organizan en forma de columnas, como también en filas dentro de la hoja de cálculo, ¿no?, en la cual se van a poder trazar un gráfico de columnas. ¿Qué es lo que muestra un gráfico de columnas? Va a mostrar normalmente sus categorías a lo largo del eje horizontal, ¿no? Eje horizontal, que son los valores, ¿no?, también de los títulos, y como también el eje vertical, como se muestra en el gráfico, miren, horizontal y vertical. Luego tenemos otro tipo de gráfico, el gráfico tipo circular y de anillos, así se le llama, ¿no? Aquí es muy distinto, alumnos. Los gráficos se organizan en una sola columna o fila, en una hoja de cálculo. Para trazar un gráfico circular, ¿no?, los elementos forman una serie de datos. Así es, miren. Van a poder ahí ver los colores, ¿no?, del importe pedido, ¿no?, los colores. También tenemos los gráficos combinados, ¿no?, los gráficos combinados. ¿Por qué se le llama un gráfico combinado? Porque es un gráfico, alumnos, que tiene dos gráficos en uno solo, ¿no? Ahí van a poder ver aquí un gráfico de líneas y un gráfico de columnas. Así es, por eso se llama combinado, porque hay dos gráficos. Y en el gráfico de líneas, pues simplemente hay uno solo, nada más, ¿no? Se traza simplemente una sola línea, ¿no? Una sola línea, ¿no? Y por acá los gráficos de áreas también, gráficos de áreas. ¿Para qué un gráfico de áreas? Para poder trazar datos y simplemente se van a realizar en columnas o en filas. Por ejemplo, miren que podemos ver acá un gráfico de áreas, ¿no? También un gráfico de histograma, por ejemplo, esto se utiliza bastante ¿en dónde? En la estadística, pues en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia. También Excel nos permite crear un gráfico de histograma. Y la parte última, que también Excel nos permite crear los minigráficos. ¿Qué son los minigráficos? Son gráficos pequeñitos, ¿no?, que podemos crear un gráfico dentro de una misma celda. O
en una misma celda, alumnos. ¿Para qué? Igual que los gráficos normal, que van a utilizarse ¿para qué? Para las tendencias, valores, reducciones, ciclos periódicos, aumentos, máximos, mínimos, etc. Igual los minigráficos también. La diferencia es que estos son gráficos pequeños. Y los gráficos de cajas y bigotes también, que son gráficos para poder trabajar en Excel. Hemos visto, por ejemplo, todos estos modelos de gráficos que nos brinda Excel, ¿no? Alumnos. Y ahora vamos a crear. ¿Cómo crear un gráfico? Voy a compartir pantalla. Y vamos a trabajar desde el principio, desde el ejercicio 1, aquí. Miren, si nosotros observamos, vamos a ver aquí, alumnos, vamos a empezar a crear los gráficos. ¿Cómo son los gráficos? Ya, entonces acá tenemos, y he preparado varios ejercicios para poder desarrollar el ejercicio. Vamos a primero a crear los gráficos de columnas. Alumnos, los gráficos de columnas. Aquí nos dice, crear un gráfico de columnas que nos muestre la suma de sueldos por su cargo. Entonces, aquí tenemos una lista de empleados, ¿no? Miren, una lista de empleados. ¿Ya? Y aquí en la parte derecha tenemos otra tablita con los distintos cargos, miren, con los distintos cargos. ¿Ya? Con los distintos cargos. Entonces, ¿cómo crear un gráfico? Primero un gráfico, dice, de columnas, ¿no? De columnas. Aquí, vamos a crear, para esta tablita vamos a crear un gráfico aquí, crear un gráfico de columnas. Primero vamos a crear con esta tablita de datos, vamos a crear un gráfico de columnas. Y con esta tablita que está a la parte y abajo, perdón, abajo, vamos a crear un gráfico circular. Crear un gráfico circular. Entonces vamos a crear un gráfico circular. Ya, a ver. Entonces, para que cuando nosotros queremos crear un gráfico en Excel, miren, alumnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todos los cargos. Así como ustedes lo pueden ver, ¿ya? Seleccionamos todos los cargos, desde administración de gerencia hasta representante financiero, ¿ya? Seleccionamos los cargos, como también seleccionamos los sueldos de cada cargo, ¿ya? Entonces acá está, seleccionamos cargos y sueldo de cada cargo, alumnos. Listo. Luego me voy a la opción insertar, aquí cinta insertar, ¿ok? De la cinta insertar, alumnos, voy a llegar aquí, hay un grupo que se llama gráficos, ¿ok? Gráficos, y me voy a ir a los gráficos, dice columnas, aquí, esta es columna, alumnos, esta es columna. Este no, esta es línea. Este es circular, ¿ven? Cada gráfico tiene su nombrecito, ¿ok? Cada gráfico tiene su nombrecito. Repito, aquí, me voy aquí el iconito, clic, y ahí me aparecen los gráficos en columnas. Hay dos tipos de gráficos, o dos subtipos de gráficos en columnas. Hay en columnas en 2D y columnas en 3D, ¿no? En 3D. Miren, yo voy a elegir en 2D nada más, en esta columna de acá. Miren, tiene su nombre este gráfico. Columna agrupada. Si yo me voy aquí, también tiene su nombre, columna apilada. Si me voy aquí, columna al 100% apilada. Igual aquí, miren, columna agrupada en 3D, ¿no? Columna apilada en 3D apilada y columna al 100% 3D apilada. ¿Sí? Yo voy a elegir este tipo nada más. Selecciono este estilo, columna agrupada con clic y ya aparece el gráfico. ¿Vemos? Ya está el gráfico. Ahora, ¿qué hago? Me ubico por aquí en esta área, más o menos en esta área de gráfico, presiono el botoncito y arrastro. ¿Sí? Me ubico por aquí y arrastro. Puedo agrandar el gráfico, miren este puntito, ¿no? Hacia la parte inferior y hacia abajo también, ¿no? Parte derecha o hacia abajo. Ya está el grafiquito, miren. Ese es un grafiquito ¿en qué? En columnas en 2D, ¿no? 2D. Justo aquí lo podemos ver el tipo, ¿ven? Aquí insertar, le digo acá gráficos y acá me dice columna. Y acá de columna agrupada. Este es un gráfico de columna agrupada, alumnos. Columna agrupada.
¿Ya? Ahora, le decía que un gráfico tiene dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Dos ejes. El eje X, ¿no? X o X de las axisas y Y también de las axisas. Entonces, este es el eje X y el eje Y. ¿Ya? En el eje X, ¿qué nos muestra? Nos muestra los montos, las cantidades en este caso. Y en el eje Y nos muestra ¿qué? Nos muestran los títulos. Los títulos. ¿No? Ahí podemos ver administración de agencia, ¿no? Asistente de plataforma, ¿no? Atención al cliente, ¿no? Practicante, jefe de operaciones. Miren, ¿no? Ahí podemos ver en la gráfica, alumnos, qué cargos en la empresa son los que tienen mayor su sueldo más alto, ¿no? O sea, su sueldo mayor en este caso. Podemos ver ahí a jefe de operaciones con administración de agencia. Miren. Ahora, lo puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar ese título. Yo puedo hacer un clic en este título. Clic ahí. Clic. Título gráfico. Un clic. ¿Ya? Un ratito, alumnos. Inténtala. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar acá el título del gráfico. Entonces, yo hago aquí. Clic en el gráfico. Y me aparece el título. Una vez que está el título seleccionado, alumnos, nos vamos aquí, a la barra de título aquí. Clic. Y voy a colocar acá, ¿no? Gráfico. Gráfico, 2 puntos, ¿no? Sueldo de empleados, ¿no? Ya está el gráfico, ¿ven? Es el título. Ahora, de repente dice, profesor, observo unas líneas, ¿no? Unas líneas horizontales. Lo puedo cambiar, profesor, también. Entonces, para eso, todo el gráfico, alumnos, eh, tiene un comportamiento como las imágenes de Word. ¿Por qué? Porque prácticamente un gráfico es una imagen creada mediante un comando de gráficos, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, alumnos, hay 3 botoncitos. Miren. El botoncito más, ¿no? ¿Qué significa qué? Elementos gráficos. ¿Y qué hace este botoncito más? Puede agregar, puede quitar, o puede cambiar elementos, o sea, títulos, leyendas, líneas de división y etiquetas. Miren, acá hay otro iconito, miren, otro iconito, ¿no? Dice, estilo de gráficos. Establece un esquema de color y estilo para su gráfico, ¿no? Miren, un botoncito. Otro botoncito acá del filtro. ¿Se acuerdan del filtro, chicos? ¿Se acuerdan del filtro? Acá también hay filtro. También se puede filtrar en los gráficos, ¿no? Miren, filtro de gráficos. Modifica que puntos de datos y nombres son visibles. Claro, podemos hacer visibles para esto. Los filtros nos permiten filtrar también información, alumnos. Claro, ¿no? Así es, miren. Si yo quiero de repente, digo, profesor, quiero aumentar estas líneas que ustedes ven línea de división. Entonces se van acá a la flechita, al más. Se van al más. Una vez que nos vamos al más, nos vamos, miren un ratito, nos vamos al más, nos vamos acá a un botoncito que dice línea de cuadrícula. Ya está marcada, miren. Si yo lo quito el check, a ver, voy a quitarle el check. ¿Qué pasó el gráfico? Se blanqueó. Ya no hay líneas, dirán, ¿no? Ya no hay líneas, profesor. Voy a activar ese check, esa casilla. Clic. Y aparece la línea. Pero me voy a su línea acá, a esta flechita. Clic. Y ahora activo estas casillas. Activo vertical, principal primario, horizontal, subordinado primario, y vertical, subordinado primario. Miren, ahora sí. Miren cómo está el gráfico ahora. Ya cambió, ¿no? Cambió su... ¿Qué le agregamos aquí? ¿Qué le agregamos? Le agregamos las líneas de cuadrículas, pues, alumnos. Esta línea de cuadrícula, miren. Como también, por ejemplo, podemos agregar un título acá, miren, a este tipo de gráfico. Entonces, aquí, por eso decía hace un momento, este botoncito más puede agregar como también quitar cualquier elemento, alumnos. Voy a hacer un clic en el más y me aparecen los elementos de gráfico. A ver, por ejemplo, voy a seleccionar título de ejes. Marco el título de ejes. Un clic, marco la casilla. ¿Y qué pasó, alumnos? Me aparecen los títulos en el eje, miren. En el eje acá. Hay 2 ejes. Por eso decía, 2 ejes. El eje vertical y el eje horizontal. ¿No? Entonces voy al eje horizontal. Clic aquí. ¿Qué son estos? Estos son cargos. Marco aquí con clic. Si gustan, ustedes pueden hacer doble clic ahí. Pueden escribir de frente. Directo pueden escribir. Doble clic ahí
en donde dice eje, título de eje, y ahí ponemos, ¿no? Por ejemplo, cargos, ¿no? Cargos. Aquí, un clic, doble clic también, doble clic, y podemos colocar sueldos, ¿no? Sueldos. Y entre paréntesis vamos a poner de soles, ¿no? Sueldos en soles, ya está. ¿Bien? Ya tenemos los gráficos. Bien. Ahora, de repente dice, profesor, no me gusta este diseño, quiero otro diseño, ¿no? No hablamos de tipo, sino diseño. Una cosa es el diseño. Para eso, alumno, miren, el gráfico está seleccionado. Miren, el gráfico está seleccionado aquí. Fíjense estos puntitos. ¿Qué indica esos puntitos? Es como la imagen. Como las imágenes en Word, si recuerdan, alumnos. Van a ver esos puntitos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos puntitos? Se llaman selectores. Si yo hago un clic a un lado, dice profesor el gráfico, ya no está marcado, pues. Ya no está marcado el gráfico, fíjense. Entonces vuelvo a hacer un clic, clic, ya recién aparece marcado. Y cuando nosotros seleccionamos un gráfico, alumnos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí, en la parte superior, un ratito, alumnos, un ratito. Hay dos alumnos más. ¿Ya? Entonces les estaba comentando, alumnos, referente a los gráficos, en este caso, de repente nosotros... Ya, continúo, alumnos. Les estaba comentando que yo puedo cambiar el diseño de este gráfico. O sea, no el tipo de gráfico, sino el diseño. ¿Qué es el diseño? Darle otro tipo de presentación, darle otra característica a este gráfico. Entonces, cuando yo he seleccionado el gráfico, ustedes van a ver esos pequeños puntitos, ¿no? Esos pequeños puntitos llamados selectores, en todo el contorno del gráfico, tanto en los vértices como en los lados. Y en la parte superior, arriba, en mi pantalla, va a aparecer dos pestañas nuevas, dos cintas nuevas, una llamada formato y la otra llamada diseño. Y por encima de esas dos pestañas nuevas, alumnos, me aparece un título general que dice herramientas de gráficos. Herramientas de gráficos, ¿no? Ahí está, miren aquí, alumnos, de color verde, herramienta de gráficos, diseño y formato. Dos cintas que aparecen cuando mi gráfico está seleccionado. Porque si yo hago un clic, a ver, clic por aquí, a un lado, clic. A ver, alumnos, ya no está. ¿Por qué, profesor? Porque prácticamente no estamos marcando el gráfico. ¿Cuándo va a aparecer ese título? Herramienta de gráfico. Cuando yo seleccione cualquier tipo de gráfico, alumnos. A ver, voy a hacer un clic. Clic nuevamente. Y vuelve a aparecer, a ver, herramienta de gráficos, formato y diseño. ¿Ya? Y me voy a la cinta diseño. Voy a hacer clic en diseño. Y aquí me aparecen los diseños de gráficos, miren, alumnos. A eso estábamos comentando esto. Miren, abrimos la flechita aquí, y aquí aparecen distintos gráficos, miren. Voy pasando, miren, voy pasando nada más, ¿ah? Voy pasando con el puntero, y van apareciendo los diseños, miren. ¿Ah? Los diseños de gráficos. Siempre y cuando, alumnitos, estemos nosotros, ojo, estemos nosotros seleccionando nuestro gráfico. ¿Sí? ¿Ven? Miren. Miren este gráfico de columna. Miren, qué distinto, ¿no? Miren, ahí están con sus valores, miren, con sus valores. Cada barrita, ¿no? Aquí no, normal. Me gustaría tener este gráfico me interesa. Entonces, este selecciono. Ya está, listo. Ahora les indicaba que para mover un gráfico simplemente hay que ubicarse por aquí. No se ponga nunca por el medio. Aquí, a un costado, de aquí. Arrastro, miren. ¿Ah? Miren, aquí, hacia abajo. Arrastro, hacia arriba. De aquí me ubico aquí, a la derecha. Me encuentro. Miren este gráfico. ¿Cómo quedó, alumnos? Cambió la presentación. Cambió la presentación. ¿Qué tal? ¿Todo conforme, alumnos? ¿Claro? ¿Todo claro? ¿Entendieron? Sí, profesor. Ya, vamos a seguir trabajando. Bien, este es un ejercicio. Vamos a ver otro de los modelos. Aquí en el ejercicio 2, dice crear un gráfico circular
que nos muestre la cantidad de trabajadores por su situación. Pero a la vez voy a hacer también otro gráfico. ¿Ya, alumnos? Un gráfico. Voy a tratar de copiar, voy a tratar de hacer dos gráficos más, uno más. ¿Ya? Uno más. Entonces vamos a hacer el segundo modelo de gráfico. Pero el gráfico de anillos. Gráfico de anillos. Que también es un gráfico bien, bien bonito y muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Ya, vamos a crear entonces el segundo gráfico. Para eso tenemos esta tablita, ¿no? Fíjense, alumnos, que de esta tabla de cargos con sus sueldos, nace este gráfico. ¿Sí o no? Como decía en la teoría, no solamente podemos tener resultados a nivel de fórmulas, a nivel de análisis de fórmulas, también podemos hacer gráficas utilizando las mismas tablas. Sí, ¿no? Y ahí puedo interpretar, ¿no? Puedo interpretar. ¿Por qué? Porque un gráfico generalmente es para analizar. Analizar tendencias, ciclos económicos, periodos, bueno, infinidad de opciones que se puede aprender con los gráficos. ¿Ya? Vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver por acá la tablita. Aquí está. Bien, aquí tenemos una tablita, alumnos, donde se muestra la cantidad de trabajadores empleados según su situación, ¿no? Ustedes saben que en una empresa no todos son estables, ¿no? Hay unos que son temporales, ¿no? Hay otros que se trabajan por servicios, ¿no? Y tantos tipos situacionales que hay en una institución, ¿no? Ahora la mayoría entra por sistema CAS, ¿no? Nadie se entra directo a planillas, ¿no? Poco. Entonces vamos a crear un gráfico circular donde nos permita ver la situación de los empleados, ¿no? De acuerdo a la cantidad, ¿ya? A ver, seleccionamos estable, temporal, y luego marcamos la cantidad de empleados. Repito, ¿no? Repito. Seleccionamos estable, temporal, y luego seleccionamos la cantidad de empleados. Luego, nuevamente nos vamos a insertar, y ahora nos vamos acá a este estilo. Insertar, dice, gráfico circular y de anillos. Hago un clic, y me aparecen acá 3 tipos de gráficos. Ojo, alumnos, ¿ah? El circular tiene 3. Tiene gráfico en 2D, gráfico en 3D y gráfico en anillo. Yo voy a elegir el segundo modelo, gráfico circular 3D, en este. Clic. Ya está. Muy bien. Este es un gráfico circular, alumnos. Entonces, este título lo reemplazamos. Hacemos un clic aquí, parece marcado, y me voy a la barra de fórmulas acá. Y coloco acá, gráfico, 2 puntos, situación de los empleados. ¿No? Ya está. Es un gráfico situacional de los empleados. Entonces, acá podemos ver la leyenda, alumnos, ¿no? Entonces, alumnos, ustedes seguramente, como no sé si estarán llevando estadística, ¿no? Ahí donde aprendemos a hacer estos tipos de gráficos, ¿no? Los gráficos estadísticos. Es lo que Excel nos permite a nosotros crear, miren. ¿No? Entonces, este es un gráfico de situacional de los empleados. Y podemos ver en este gráfico circular en 3D, podemos ver las dos situaciones en la leyenda, miren. El color azul representa a los estables, y el color naranja representa a los temporales, alumnos. Ahora, generalmente este tipo de gráfico en estadística lo llamamos tipo torta, así le llamamos. Gráfico torta, así le llaman los estadísticos generalmente, ¿no? Gráfico tipo torta. ¿Por qué? Porque es una torta y se puede partir eso acá. Ya lo voy a enseñar cómo se parte, eso lo vamos a hacer después. Bien, ya tenemos el gráfico, pero queremos que el gráfico nos muestre la cantidad de empleados que pertenecen a temporal y la cantidad de empleados que pertenecen a estable. Porque esa torta, como ustedes lo pueden ver ahora, esta gráfica, circular o torta, alumnos, representa al 100% de los empleados estables. Pero no sabemos cuál es el porcentaje, tampoco sabemos cuál es la cantidad. Lógicamente lo sabemos por la tabla, ¿no? Porque 18 son estables y 29 son temporales, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Pero lo podemos ver aquí en la gráfica cambiando el diseño, miren, aquí ven. Seguimos acá, ven. Cinta diseño, herramienta de forma, herramienta gráfico, demás gráficos, formato. Entonces por acá, voy a buscar los tipos acá, a ver. Ahí está estable. Ahí está el porcentaje al 1, el porcentaje. ¿Ven? Ahí está el porcentaje. ¿Se dan cuenta? Abro la flechita por acá. De repente por acá. También, miren, ya está el gráfico. Yo creo que estaría bien este acá.
Ahí está. ¿Qué más podemos agregar a un gráfico circular? No tiene muchas características como un gráfico, a ver, un gráfico tipo columna, ¿no? Es muy distinto, pues, muy distinto. ¿Ok? Y este gráfico circular, muy bonito, miren. Y si queremos crear uno de anillos, ya, vamos a crear uno de anillos, para conocer. Ya. Entonces aquí vamos a hacer el número 3. Por acá, 3. ¿No? Vamos a crear un gráfico de anillo. Con estos mismos datos, con estos mismos datos. ¿Ah? El gráfico tipo anillos. Ya no circular, sino gráfico de anillos. Ya. Con estos mismos datos, ¿ya? A ver, otra vez, seleccionamos esta de temporal, con sus cantidades de empleados. Vamos a la opción o sin de insertar. De insertar nos vamos acá a los tipos. Voy acá a circular. Y elijo acá el último, anillo. Miren un gráfico de anillo. ¿Cómo es un gráfico de anillo? ¿Por qué se ve dos colores, profesores? Se preguntarán algunos. Porque simplemente hay dos datos nada más, ¿no? Si hubiera otro dato, también, ¿no? En este caso lo podemos suprimir aquí. Yo lo puedo suprimir como una imagen, miren. Miren, como una imagen. Por ejemplo, si queremos borrar este gráfico, ¿no? Un clic y suprimir, la tecla suprimir. Y se borra. Y si yo quiero agregarlo, por ejemplo, quisiera agregarlo un dato más aquí, a la situación. Supongamos tenemos estables, temporales, y tenemos, por ejemplo, acá contratados, ¿no? Contratados. Vamos a agregar contratados. Supongamos que los contratados son 16, 15. Vamos a darle 15, ¿no? O 13 contratados. Entonces tenemos 3 cargos, ¿cierto, alumnos? 3 cargos de los empleados. Tenemos estables, tenemos temporales y tenemos contratados. Ahora, queremos crear un gráfico anillo. Selecciono con sus cantidades, voy a insertar, voy a nuevamente aquí a gráficos, vamos a circular y elegimos el anillo. Y ahí está, miren. Los 3 datos, observen alumnos. Los 3 datos. Están ahí. Cada dato representa un color, ¿no? Así es. Marco acá título con clic, me voy aquí a la barra de fórmulas, así que coloco acá, ¿no? Gráfico, 2 puntos. Vamos a colocar gráfico, 2 puntos, situación de los empleados. Ahora, de repente queremos cambiarle de tipo, o sea, no el diseño, perdón, el diseño, no el tipo, sino el diseño. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí arriba. Miren, aquí voy a encontrar directo un gráfico. Miren. Por ahí, pero no me gusta, puedo buscar este también, ¿no? Puedo buscar este. Ese anillo, alumnos, ese anillo que ustedes ven es un anillo que nos da por defecto nos da ese anillo, pero podemos cambiarlo, hacerlo más grueso, darle una forma más, de otra forma en 3D, en 3 dimensiones, etc. Y ahí podemos ver, alumnos, miren, la situación de los empleados aquí en el gráfico de anillo, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esta gráfica situacional, ¿no? De los empleados? Podemos ver que, alumnos, que el 48% del personal son temporales, que tienen un trabajo temporal. Y podemos ver que el 30% de los empleados son estables y un 22% son contratados. ¿Se encuentran? Esa es una interpretación. Cuando nosotros realicemos un análisis, ¿no? Generalmente los gráficos van a servir ¿para qué? Para saber interpretar, pues, analizar. Como les decía, en la estadística, ¿no? Podemos hacer esto, ¿no? ¿Qué resultados? De repente pacientes, de repente de un análisis, ¿no? Etcétera. Y eso se utiliza bastante en la estadística, ¿no? Así es. ¿Ven? Hemos aprendido estos 3 tipos de gráficos en esta primera parte, ¿no? Cómo cambiar los gráficos. Hemos hecho, ¿no? Miren el gráfico circular, ¿no? Ahora, si el gráfico circular yo quiero partirlo, miren. Simplemente el alumno se hace un clic dentro, miren, clic, miren, ya está marcado, miren. Repito, un clic dentro y aparece marcado, miren. Ahora lo arrastro hacia afuera, despacio nomás. Ya está, se partió la torta. ¿Ven? Entonces, el 38% pertenecen a los estables y el 62% pertenecen a los temporales.
Bueno, aquí en este gráfico de anillos es muy distinto, porque yo lo agregué un eje más, ¿no? No, podríamos hacer un circular, de repente digo, profesor, podríamos hacer un circular de arriba, no, un poco complicado porque tiene muchos ejes, muchos ejes. Así es, alumnos. ¿Qué tal, alumnos? ¿Alguna pregunta? Se me acaba el tiempo, alumnos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Listo, alumnos. Entonces, se me acaba el tiempo, les voy a mandar un nuevo link, ¿de alumnos? Un nuevo link para entrar, ¿ya? ¿Conforme? Sí, profesor. Conforme, Listo, muy bien. profesor. Como están calladitas, no se están de frío, no sé, nadie se habla. Solamente tal persona tal, y el resto están echados en su cama hasta que duermen. Hace frío, profesor. Yo también tengo frío, porque acá estoy en mi sala.